Amén, gloria a Dios. Hermanos, estamos aquí en Maranata, domingo 13 de noviembre del 2022. Estamos aquí para sol- eh, sentirnos contentos, eh, venir a dejar toda la carga en el Señor y buscando la manera de aprender más cada día de su bendita palabra. Sabemos que la palabra del Señor es lo único que nos hará libres. La verdad, la palabra de Dios es la verdad absoluta. Y dice que la verdad nos hará libres, entonces hay que estar siempre buscando la verdad en la palabra. Y poco a poco nos vamos a ir sintiendo libres cada vez más y más y más. ¿Y cómo conoce usted que está siendo libre? Porque ya no está usted sumergido en los mismos problemas que tenía cuando entró a la congregación, problemas de índole económico, problemas de cuestiones espirituales. mm, Sufría porque pasaban algún problema en su familia y no sabe cómo resolverlo. Y ahora sabe usted que usted no lo va a resolver, pero se lo pone al Señor en sus benditas manos. Y sabemos que el Señor, si le place, lo va a hacer. Pero ya entendemos que hay un ser que siempre nos va a estar protegiendo a todos nosotros por el hecho de buscarlo, de creer en Él y de amarlo sobre todo, porque Él es lo que nos hace más fuertes, es amar a nuestro Señor Jesucristo por su sacrificio que no tiene parangón en la historia, el morir en la forma que murió nuestro Padre Santo. Eso nos debe de llevar nuestro pensamiento a pensar que qué tanto amor nos tenía mi Señor por mí, que se sacrificó en la cruz por mí, porque hay que verlo así. Todos somos pecadores, no hay santos ni aun uno. El único santo es el Santo de Israel. Amén, hermanos. Este tema de hoy es muy ilustrativo de lo que estamos hablando ahorita. Se llama Solo libres daremos fruto. Sabemos que hay personas que son tienen en su vida muchos problemas y como que hay cosas que no las han dejado ir, no se las han entregado al Señor, otras cosas que insisten ellos en arreglarlas por sí mismos. O sea, eso nos habla de que no han entendido que lo que es importante es dejarlo todo en manos del Señor y uno trabajar duro todos los días, duro. Hay que echarle ganas todos los días para poder subsanar nuestros gastos y pedir a Dios sabiduría para poder salir avante de todo lo que nos sucede. Pero y ya dejarnos de andar pensando que nosotros somos muy inteligentes y que no necesitamos de nadie. Eso ya es falta de fe, es incluso soberbia, y eso no es de Dios. Vamos a leer Juan 12, 24 al 25 para empezar con el tema. Dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Amén. Vamos a releer. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra, es que si cae en diferentes, como dicen los, donde cae el grano para que pueda realmente ser fructífero, que dé una ganancia que se reproduzca en gran manera, pues cayendo en buena tierra. Ahora, la buena tierra depende de acuerdo a lo que hemos leído de las parábolas que el Señor nos puso, de que nosotros ni nosotros sabemos qué tierra somos, pero ahí usted ve una diferencia muy grande entre unos hermanos y otros cuando los va conociendo. Se va dando cuenta que hay hermanos que están entregadísimos al Señor y han hecho mucho, ya han dado mucho fruto a la iglesia cristiana. Y eso habla de una buena tierra, o sea que el grano que cayó en él, la palabra que es el grano que cayó en él, realmente se está reproduciendo al 1000 por uno, ¿no? O tal vez más.
Eso es una cosa muy bonita ver a personas que crecen espiritualmente muy rápido, pero es porque cayó en buena tierra, su tierra de ellos, su ser fue capaz de dar más fruto del que otros dan. Y eso se debe a la entrega de esa persona al Señor y a la difusión de su palabra, que es lo que más quiere el Señor, la difusión de su palabra a través de lo que sea, de cualquier medio que tenga usted a la mano, hágalo, hermano, hágalo, es importantísimo. Y ahí se va a dar cuenta que tantas debilidades tiene en el cristianismo y cómo subsanarlas. ¿Y cuál es la forma de subsanar es una debilidad? Pues estudiando la palabra de Dios y sobre todo viviendo la palabra de Dios, que es lo más importante. Por eso dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, pues hay veces que queda a entender cuando dice que no cae en la tierra y muere, pues que aunque le hablen a esa persona, hay personas que les habla a usted y ni lo toman en cuenta, ¿eh? Usted se da cuenta que lo deja solo ahí hablando de la palabra y ni caso le hacen a usted. Pues eso, esa persona no está apta todavía para recibir la palabra y a lo mejor en poco tiempo pues él cambia, ¿no? Cambia hay que ser positivos, hay que pensar que tal vez con usted no, pero hay que pedirle a Dios que le dé sabiduría y que la próxima vez, si no la que el Señor juzgue pertinente para que entre la palabra en su persona de este hombre o de esta mujer y que dé fruto para la palabra de Dios. Y pues si no, hay tierra que no agarra, ¿no? O sea, se ha visto, por ejemplo, que en las azoteas hay ramitas que cada temporada de lluvia crecen y crecen a veces grandecitas y ya se acaba la temporada y se secan y se desaparecen porque no tienen una tierra suficiente para dar fruto ni para crecer más. Entonces ahí se quedan y ya y hay muchas personas que son como esas plantitas que están en las azoteas. Se parece que sí van a dar fruto y usted las ve sonriente, le da gusto a usted ver que le predicó la palabra a esa persona y que parece que sí, anda contenta, va a la iglesia, va donde lo invitan en las células y cosas así. Y en realidad, pues no, llega un momento que vuelve a pasar lo mismo, ¿no? O sea, que se acaba su ánimo, o sea, se acabó su tierra que tenía y ya, se acabó el asunto, ¿no? Y ahora hasta cada año pasa eso con esa persona, o cada más tiempo, a veces gente que tarda años en cambiar y hay veces que no cambia nunca, ¿no? Hay gente que no cambia, desgraciadamente. Bueno, pues es cosa ya de ella, ¿no? De esa persona en sí. Dice, pero si muere, lleva mucho fruto, se reproduce. El que ama su vida la perderá, dice. ¿Por qué? Porque cuando dice ama su vida, dice un señor, el día de ayer, dice, pues yo gocé de mi vida, bien vividos. Le digo, ¿qué opina usted, qué opina usted, doctor? Le digo, mire, es que primero que nada tiene que ver qué valores tiene usted, por qué dice que sí vivió bien. Y a lo mejor sus valores no son los mismos de otra persona o de los míos en particular. Para mí tal vez vivir la vida no es lo que usted piensa y así muchas personas piensan diferente. Yo pienso para mi persona que empecé a vivir mi vida desde que entré al Evangelio. Fíjese. Y yo empecé ya grande, empecé de 53 años. En 2004 empecé. Y la verdad es lo que yo aprendí con mi Señor ahí en el templo y con mis hermanos y todo lo que he estudiado de la palabra y todo eso. Mi vida ha cambiado desde ese tiempo. Y mi vida había sido un desperdicio hasta cierto punto. Claro que no hay una vida completamente inútil ni completamente productiva. Pero en este caso yo pienso que yo en algunas áreas producía yo y en otras no. Pero desgraciadamente todo lo que no produce, cuando uno es un fruto bueno, porque pues usted a veces dice ganaba buen dinero, pero si ese dinero no lo usó para bien, ese lo mal usó,
Entonces, ¿qué pasó? Pues de nada vez pudo servir eso, ¿no? Y aparte usted trabajaba mucho y provocaba que no estuviera con su familia mucho tiempo, no convivía con sus hijos, con sus familiares, ¿no? Con su esposa y sus hijos. No estaba con ellos mucho tiempo porque se la pasaba trabajando, no haciendo cosas malas, porque en este caso, en mi vida personal, pues Dios lo sabe, no puedo decir mentiras aquí en el púlpito. Pues yo no hacía, según mi forma de ver las cosas, yo no hacía nada indebido. Yo me la pasaba trabajando, dando clases en una preparatoria. O sea, todo mi día la pasaba trabajando. Y yo pensaba que estaba haciendo lo bueno, pero pues en realidad, pues no. Entonces, y como digo, yo a lo mejor estaba satisfecho, pero los que me rodeaban no estaban satisfechos con lo que yo hacía. ¿Ya me entendió? Entonces hay que entender esto, ¿no? De que nosotros, dice, y el que aborrece, dice, el que ama a su vida la perderá. Aquel que ama estar ahí, metido siempre en sus, en sus, en su, en su hábitat natural y viviendo su vida según lo que lo rodea, pues dice, pues él para él está viviendo feliz mientras no le pase nada malo, ¿no? Y, pero ¿qué pasa ahí? Va a morir porque él ama, está en la tierra, dice, está en la tierra donde dice el que ama su vida, la vida que tiene, y desgraciadamente esa vida puede ser completamente separada de Dios, es la verdad. ¿Y qué dice? La va a perder esa vida, no va a ganar la vida eterna. Y dice, y el que aborrece su vida en este mundo, o sea, cuando usted se percata que muchas cosas que hacía las hacía mal, o la mayoría, o nada más una cosa hacía buena en todo el tiempo que había vivido, entonces dice, el que aborrece su vida en este mundo, pues que, o sea, se separa del mundo y se va hacia la palabra de Dios, para vida eterna la guardará. O sea, eso es lo más importante, que nuestra vida sea la búsqueda de la vida eterna, de la eternidad en Cristo Jesús. Trate de explicarme. Segunda de Corintios 4:16 dice, por tanto, no desmayamos antes que aunque en este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Pues se renueva cuando está en Cristo, ¿eh? Dice, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Pero cuando usted está trabajando para el Señor, usted sabe que físicamente su cuerpo va a ir decayendo cada día más, o sea, nos vamos haciendo viejos, empezamos a tener enfermedades que pues no pensamos que íbamos a tener, pero pues, así es la vida, ¿no? Y nos vamos deteriorando paulatinamente, pues sí se va desgastando. Pero el interior, no obstante, se renueva de día en día. Sí, es la ventaja de seguir al Señor, que usted aprende cada día más cosas y pues uno quisiera estar más fuerte para poder hacer más obra de Dios, este, que implique gasto físico, ¿no? Pero ya no puede igual, o sea, va decayendo su hombre exterior. Y pues es hermoso porque que aprendamos y que nuestro ser interior se renueve, vaya cambiando y vaya mejorando, vaya depurando el conocimiento que tiene en su mente y en su corazón, y eso va haciendo que sea más fácil que usted lo transmita porque ya lo depuró usted, y es más fácil que usted lo que entiende bien lo pueda transmitir a otra persona, porque hay personas que dicen, pues no sé, hermano, es que el trato de explicar, pero como que se me mezclan las ideas. Digo, es que tiene que estudiar más la palabra para que usted mismo vaya aprendiendo el concepto de lo que dice la palabra y usted ya pueda transmitirlo mejor. Porque si usted entiende una cosa que ya la puede transmitir mejor, eso es lógico, pero no es sencillo. Nos vamos de ahí a Romanos 7:22. Dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva a cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. O sea,
Esto es las concupiscencias. Se habla de que varios hermanos de los hombres que estaban con Jesús eran hombres comunes y corrientes que amaban al Señor Jesucristo, que querían hacer la obra conforme a la ley de Dios. Lo querían hacer y estaban completamente comprometidos con Él, con su yo interior, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa? Dice ahí claramente, el 23, dice, pero veo otra ley en mis miembros, o sea, volteo y veo una muchacha y me patino, ¿no? Y empiezo a pensar cosas que no debo de pensar, dice uno. Y dice, y se da cuenta que lo que tiene en su mente se revela contra lo que piensa, lo que siente en su cuerpo. O sea, se contraponen claramente. Dice, pero veo otra ley de mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. El cuerpo es donde se sienten los deseos de la carne. También el hambre, pues es normal, pero cuando ya se vuelve gula, pues ya no es normal, ¿verdad? Y que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, en realidad yo pienso que es el lugar donde más puede caer un ser humano. Es la realidad. Puede caer más que nada porque le llama más la carne. Somos proclives al pecado, desgraciadamente, los seres humanos. Y pecados que tienen que ver con nuestros miembros, con nuestro ser, con nuestro cuerpo. Y esto lo estaba diciendo Pablo, porque Pablo era considerado un apóstol maravilloso, pero también era un hombre como cualquiera de nosotros, tenía sus deseos, como nosotros, los humanos, los otros hermanos que tenemos ese problema, ¿no? Entonces, lo que dice él, ¿no? Ahí en el 24, fíjese cómo se sentía después de haber sentido esa atracción hacia lo mundano, ¿no? Dice, miserable de mí, así se sentía como un miserable que estaba fallando a Dios. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién lo va a liberar? Solamente la palabra. Sabía que si seguía por ahí y no le alcanzaba lo que quisiera para no entrar en ese, en esa vivencia del cuerpo, en su concupiscencia, pues en realidad iba a morir para la eternidad. Porque el cuerpo para los humanos, para todos los seres humanos, hombres y mujeres, es el que nos puede llevar al pecado y ese nos puede llevar a perder nuestra vida eterna. Gracias doy a Dios, dice Pablo, por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente me sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Estamos en esa disyuntiva toda la vida, sobre todo porque somos seres humanos comunes y corrientes. No somos nada extraordinario, al contrario, somos lo más ordinario posible. Así somos los seres humanos. Hay de aquel que diga que es más allá de esto, de aquello, ¿no? Una vez, me acuerdo que le dije al pastor, le digo, oye hermano, pues yo la verdad, pues no sé qué me preguntó, pero le digo, pues yo la verdad no siento estar en pecado con Dios, pues yo hago todo lo que tengo que hacer para estar bien con Él. Y dice, no diga eso hermano, porque eso es soberbia. Y me explicó, ¿no? Y le digo, tiene razón, porque uno a veces piensa que es uno bien y a veces hasta con una mirada que haga uno, con un pensamiento que pasa de repente en nuestra mente, estamos entrando en pecado. Y pues sí, y esperamos en Dios no fallar a nuestro Padre Santo. Entonces ahí estamos en Romanos, y de ahí nos pasamos a Efesios 3:14 al 19. Dice el 3:14 de Efesios, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo,
de quien toma, toma nombre en toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. O sea que debemos de pedir fortaleza al Señor, que nos ayude a vencer todas nuestras debilidades, dice, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. O sea, yo siento la presencia de mi Señor en mi corazón y cometo pecados, sí, pues desgraciadamente sí lo cometo. O sea, hermanos, no es pose, es la verdad. O sea, a veces me pongo a llorar porque digo, pues, yo no puedo fallar a mi Señor. Y fallo. Y me da tristeza, realmente, me da mucha tristeza. ¿Cuándo lograré vencer eso? No lo sé. Y cuando leo, cada vez que predico eso del hermano Pablo, me pongo a pensar que es muy difícil. Sí, el que era un hombre más, que estaba más fácil, él entró más sencillo para lo que yo veo, ¿no? Conforme a mí me costó trabajo entender que no puedo hacer cosas que yo antes hacía, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Pero pues me cuesta trabajo y a él le cuesta trabajo, imagínense. Pues yo creo que batallo mucho más que él porque no tengo esa función que él tiene, que él tenía aparte, ¿no? Pero en fin, pues lucha personal, esto es personal, ¿eh? Porque usted lo que hace o lo que haga usted, hermana, pues nada más la está viviendo usted y usted es la de la prueba en las situaciones en las que a usted se le presentan las cosas y también todos somos seres individuales y como dice ahí, ¿no? Dice claramente para que os dé conforme a las riquezas de su gloria y el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. O sea, cuando entre más fortalezcamos nuestra fe, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, que son los santos de las congregaciones, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. O sea, ¿qué es lo que nos va a hacer? Nos va a hacer mejorar, fortalecer nuestra fe, y nuestra fe se prueba a cada momento. Entonces hay que decirle al Señor, gracias Señor, porque pues estoy entendiendo más y más, y yo sé que lo único que puedo hacer es honrarte con todo lo que hago en mi día, honrarte para no fallarte, Señor. Es la realidad. Y de ahí nos vamos a Lucas 20:18. Fíjese bien. Recordemos que el Señor se le denomina también en algunas partes de la Biblia, que dice que Él es la piedra del ángulo, que es la que usan todos los edificadores. ¿No se han fijado ustedes en alguna ocasión que en alguna, ya ahorita yo veo que se usa menos, pero yo vi construir en esa forma, usan piedra no, volcánica, no sé cómo, pero es una piedra muy dura, y la cortaban y le echaban ponían eso en lugar de cemento con grava y arena, antes, y la acomodaban, y luego sobre ella acomodaban otra y otra y otra, y todo lo de abajo de las casas así eran. Y son casas que duran un montón de años. Y están hechas con eso, con la piedra angular. O sea, porque la cortan a modo que vaya quedando en la posición. Pero empiezan con una de ellas, no van a empezar de la nada. Y así se le llama la piedra del ángulo con la que se empiezan las edificaciones. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué representa a Dios, a nuestro Señor Jesucristo en la tierra? Como piedra, pues la palabra. La palabra. Dice, todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere lo desmenuzará. O sea, el Señor, cuando nosotros somos tocados por Él, es que todavía tenemos oportunidad de mejorar y ser buenos siervos del Señor.
y nos quebranta, realmente nos da tristeza lo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo, y no es que creamos como dice un ateo que yo conozco, que dice que los que la tradición judeo-cristiana es sobre la culpa, que entre más culpa tienes, te sientes como más católico, más cristiano, ¿no? No es cierto, yo no pienso que ese sea el fundamento del cristianismo. El cristianismo más que nada recae, y yo pienso que es esto, en el amor de Dios. Como el Señor, pensamos en el amor al Señor Jesús. Porque Él es la piedra del ángulo, es la piedra angular de toda es el fundamento de nuestra palabra, de la palabra que se da y que es la que cambia vidas, la palabra. Es la espada de dos filos, también en otra forma se puede decir. Son muchas este, figuras psicológicas que usamos, como la piedra del ángulo, usamos como la espada de dos filos, y en realidad todo eso es la palabra, y solamente Dios se la va dando a cada persona de acuerdo a cómo va creciendo, y pone todos los medios para que la persona que va conociendo vaya encontrando una realidad más difícil de vivir, pero él tiene más argumentos para superar esos momentos críticos. ¿Por qué? Porque los argumentos vienen de la palabra. Entonces no es el miedo a pecar, no. No nos gusta pecar, pero más bien lo que nos motiva es el amor al Señor, la fe al Señor, que no tiene, es otra forma de ver la vida. Pues se puede decir que es la antítesis de lo que dice este hombre judío, digo ateo. ¿Mm? Él piensa que dice la teoría judío-cristiana la culpa, ¿no? Entre más culpa, más cristiano eres. No, no es cierto. Es el amor al Señor. ¿De acuerdo? Vamos a ver, por lo menos lo que yo he visto, he sentido en lo que he leído la palabra del Señor. A mí no me mueve la culpa. Me da mucha tristeza cuando caigo, pero ¿por qué? Porque siento que le estoy fallando a mi Señor, pero no me siento un culpable que no tiene remedio. Al contrario, dice el Señor claramente en la palabra que 7 veces caerá un justo y 7 veces se levantará. ¿Por qué? Por el amor del Señor Jesucristo. Él es el que nos levanta, porque siempre su mano poderosa, la mano derecha del Señor, siempre nos está agarrando a nuestra mano y nos va a levantar. Él es el que nos levanta. Y aquí, como dice, el que cae sobre la piedra, pues se cae en la palabra y será quebrantado. Dice más, sobre quien ella cayere, le desmenuzará. ¿Y quién es la piedra del ángulo? ¿Sobre quién cae? Sobre los que no están con Dios. Ahí está clarito, los desmenuza, los destruye por completo. ¿Cuántas civilizaciones no se vieron alteradas por haber estado en contra del pueblo del Señor en los inicios de, de Génesis? De Éxodo, perdón. Cuando él llevó a través de Moisés y luego de Josué a su pueblo a atravesar el mar Rojo y después el río Jordán. ¿Eh? ¿Cuánto pasó todo ese pueblo? Y cuando entraron invadían los países que tenían que estar ahí, bueno, las tribus que estaban ya formándose como ciudades y incipientes ciudades, fueron destruidos por el Señor. ¿De acuerdo? Vamos avanzando y nos vamos a Marcos 14:3. Dice: pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de nardo puro, de nardo puro, de mucho precio. O sea, el nardo
Lo dicen ahí claramente, en ese tiempo era muy caro. Y aparte el mismo vaso, pues, el alabastro es un material muy caro, muy fino. ¿De acuerdo? Y dice, ¿y qué pasó con ese frasco de alabastro de perfume de nardo? Y, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. ¿Qué dices? ¿Qué quiere decir esto? Una persona que estaba agradecida al Señor porque le había hecho, era la que más tenía, era Marta, este, más que agradecer a Dios. Tenía demonios que el Señor le sacó de su ser, que estaban ahí dentro de ella. Y aparte de eso, era prostituta. O sea, dice usted, pues, qué cosas, ¿no? Como dice, ¿quién es el que el que le debe más al Señor? Pues el que más pecó. Y pues por eso uno cuando se equivoca y comete cosas que no son del Señor, pues uno se pone a meditar en eso, ¿no? Pues yo le debo mucho a mi Señor y pues por eso me siento más, o sea, más mmm, culpable, sí, pero no es lo que me movía, ¿no? Sino el amor a mi Señor que me duele fallarle, ¿no? Que yo quisiera ser un buen ministro para Él y para su obra y bueno, pues uno hace lo que más que puede, pero hay veces que no se puede más allá de lo que las capacidades de cada persona. Y dice, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Y por ejemplo, aquí no dice nada de eso, pero en, el, en el texto original que viene en los evangelios, bueno, sí, pues en Marcos, se dice claramente que el Señor le dijo, porque se estaban todos sorprendidos que había más que nada Judas Iscariote, ¿no? Decía ese frasco con el perfume de nardo, que podían venderlo en una buena cantidad para poder dárselo a los pobres, pero sabemos que él no hacía buen uso del dinero y que robaba, porque él era el tesorero del Señor. Y pues más que nada interés, ¿no? Y luego el Señor le dice claramente, no, tú ni siquiera, le dice al dueño, me diste agua para lavar mis pies. Y ella dice, enjugó con sus lágrimas, me puso ese perfume tan valioso, me estaba ungiendo porque sabe, dentro de ella, sentía en su corazón que el Señor iba a morir pronto. Porque así el Señor se manifiesta, ¿no? Entonces él decía, me está ungiendo antes de tiempo, ¿no? Y dice, qué bueno, ¿no? Qué maravilloso ver todo esto, ¿no? Y dice, por eso, como se sentía pecadora y una gran pecadora por desgracia, ella había hecho eso pero sin mencionar nada, nada más. Llegó, lo ungió al Señor con el aceite y cuando estaba haciendo esto, ella se limpiaba sus ojos con su cabello de ella misma, llorando lo que sabía en su corazón que iba a pasar con el Señor. Primera de Corintios 9, 25 al 27. Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Nosotros luchamos como cualquier otro ser humano en otras áreas, por ejemplo, los impíos, como dice al principio. Dice, todo aquel 25 al 20, de 25 dice claramente, dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. O sea, es una corona humana que nunca va a tener el valor de la corona que nos va a dar el Señor si lo logramos, ¿no? Pero nosotros no vamos a recibir una incorruptible. Luchamos a nuestra manera, en nuestro ámbito,
todos los que buscamos ser eh, galardonados por nuestro Señor Jesucristo. El 26 dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo, para otros yo mismo venga a ser eliminado. O sea, aquí mismo lo está diciendo el mismo, el mismo Pablo, que dice claramente, ¿no? Porque esa es otra epístola que él escribió. Y dice claramente ahí, dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, o sea que habiendo sido heraldo. ¿Qué es un heraldo? Es una persona que va por los pueblos diciendo ¿cómo se dice? Por las noticias que había, y ellos eran los que las avisaban, las mostraban ante la gente, y se llamaba heraldos. Hay incluso un periódico aquí en México que se llama El Heraldo de México. Es el que ayuda a que se difunda las noticias. Por eso se llama heraldo. Dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. O sea que lo que hay de entender que él, a pesar de ser un apóstol, fíjese, él fundó iglesias en Oriente. Todas las de Gálatas, las de Efesios, son parte de las iglesias, porque eran 7. Las más importantes seguramente fundó otras. Y él eh, ¿qué pasa con eso? O sea, él mismo era el que llevaba las buenas nuevas del Evangelio. O sea, todos los cristianos podemos ser llamados heraldos, los que evangelizamos o predicamos la palabra, somos heraldos de la palabra de Dios. Y dice, a pesar de que él sea un heraldo, dice, yo mismo venga a ser eliminado, porque no hago bien las cosas, ¿no? Si él transmite las palabras del Señor y trata de hacer buena obra, porque él sí lo hizo, pero aún así dice, tengo que esforzarme cada día, hacer mi máximo esfuerzo para que la palabra fluya hacia quien lo necesite. En este caso, por ejemplo, aquí estamos en Maranata, estamos en un medio virtual y sabemos que hay personas que nos siguen, entonces esas personas que nos siguen les decimos, inviten a otros hermanos si les parece bien y reciban la palabra de Dios en su corazón. Y sepa que yo soy un heraldo de Dios para avisarles lo que Él quiere que aprendan en ese domingo. Y, y va a ser así porque yo quiero estar con mi Señor en las bodas del Cordero. Nos vamos a Gálatas 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, eso, cuando uno siente esa tristeza, dice uno, caramba, ¿cómo puedes tú decir eso de que estás juntamente crucificado? Porque tú te arrepientes de tus pecados y tú, al arrepentirte, empiezas a vivir en Cristo y Cristo en ti. ¿De acuerdo? Entonces ya eres parte de la crucifixión. Por eso dice ahí claramente en Gálatas 2:20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea, muere el yo de Francisco, en este caso, y nuestro Señor vive en mí, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando tú llegas llegas a la convicción de que tú eres un ser que busca la santidad, que busca estar con el Señor, uno sabe que podemos caernos, pero hacemos lo posible, lo que podemos, para no caer en pecado, hermanos. Y esperamos lograrlo si no nos separamos de la palabra de nuestro Señor.
y queremos hacer las cosas como Él quiere que las hagamos, como sus hijos verdaderos. Amén, hermanos. Y que, como dice Él, que todo lo que haga yo sea en Cristo, que no lo haga como otras personas, que lo haga como Cristo, como si dejarme guiar por el Señor Jesús, por su Santo Espíritu. Amén. De ahí nos vamos a Gálatas 5:24, otra es de Gálatas. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Quién nos hace vivir? El Espíritu Santo de nuestro Señor. Y si andemos también por el Espíritu, hay que ser congruentes. Dice claramente, si vivimos por el Espíritu, es un regalo de Dios vivir. Andemos también por el Espíritu, porque debemos de ser agradecidos y vivir como quiere el Señor que nos mandó a este lugar, a vivir como Él vive en nosotros. No nada más de dicho, sino de hecho, y hacer lo que Dios nos pida. En oración nos pide el Señor que hagamos más obra, y sabemos que pues hacemos lo más que podemos en este momento. Dice Salmo 1 del 1 al 3. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Quiénes son los escarnecedores? Que hacen burla de las personas que va viendo cuando va pasando. Por eso dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que le dicen, mira, vamos a robar, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. No, todo lo que sea malo no lo hicimos desde niños. Hemos buscado ser siempre congruentes porque nosotros nos decíamos cristianos, y la verdad es difícil, pero nunca anduvimos burlándonos de la gente porque por sus condiciones o sus pecados, es cosa de Dios con ellos. El 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. O sea, pues yo hago lo que puedo, hermanos. Yo les estoy hablando porque soy pastor también. O sea, yo veo que, que es un consejo que nos dan nuestros maestros, que hay que estar siempre en la mente de nosotros que esté nuestro Señor Jesucristo ahí, y pedirle guía para todo aquello que nos va pasando. Y eso, si usted le entrega su vida al Señor, el Señor va a estar contento con usted. Que esté pensando siempre cómo agradar a Dios todo el día, y en la noche pues también, o sea, todo el 24 horas estar ahí en oración y pidiéndole a Dios que le dé sabiduría. Dice, entonces nunca anduve en consejos de malos, no, gracias a Dios, no, también mi formación como cristiano, pues me la dio mi papá y mi mamá, y en realidad eran personas que no hacían daño a nadie, y más bien ayudaban en todo lo que podían a la gente humilde, y lo hacían con todo su amor. Mi mamá y mi papá trabajaban todo el día. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. O sea, no siguió nada malo, y trató siempre de ser un seguidor de la ley de Dios. El 3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. O sea, esa es la bendición, la promesa de Dios, si usted lo sigue día y noche. Que todo lo que hagamos prosperará, y se va a ver el cambio paulatino en su vida, y se va a enfermar menos, y va a ser más sano, y va a estar usted predicando más tiempo, y pues sirviendo en la obra de Dios, en lo que más pueda uno hacer. De ahí nos vamos a Job 1:9 al 10, y dice, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Jehová Dios de balde? A ver, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? O sea, dando a entender por qué te ama, y él mismo se contesta, dice el 10,
¿No le has rodeado de tu protección a él y a su casa y a todo lo que tiene? El trabajo de sus manos ha sido bendecido, has bendecido, y por eso sus bienes han aumentado sobre la tierra. Bueno, Dios estaba honrando a ese varón, a Job, porque era un hombre que realmente, ya lo hablamos la semana pasada y siempre hablamos de Job. Él nunca renegó de la palabra, aunque estaba en una condición muy difícil. Y el Señor le dio permiso al demonio que lo maltratase, pero que no lo matara. Y lo cumplió el demonio, pero este hombre aguantó una sarna maligna que le puso el demonio con permiso de Jehová. Y dice uno, el mismo Señor le dijo que nada más no lo matara, pero sufrió mucho, fue un suplicio horrible y venció, y al final de cuentas recuperó no nada más lo que tenía originalmente, sino el doble exactamente de lo que tenía. El Señor le dio como regalo a su fe y a seguir con lo que dice acá, trabajando, caminando en Cristo. ¿Y qué es lo que estaba haciendo? Caminar libre, porque si usted está con Dios, está libre de todas esas malas personas que rodean a todo el mundo. Y se deja uno llevar que vamos a una fiesta, y van y toman y fuman y luego no nada más hacen eso, a veces se drogan, y en fin, bueno, hay gente que ya no se levanta por las drogas y se puede hasta morir, o ahí empieza un gran suplicio, ¿no? Por las drogas. Y dice uno, ¿y entonces qué pasa ahí? ¿No? Y acá este hombre, pues ahí en ese tiempo no había eso, pero sí, él trataba de siempre hacer holocaustos, hubiera o no hubiera el pecado de sus hijos, siempre estaba pensando, ¿y qué tal si mis hijos, alguno de mis hijos cometió un pecado? Por eso te hago estas ofrendas, al Señor le hacía las ofrendas, y el Señor sabía que era un hombre bueno, y se lo confirmó a pesar de que el demonio quería acabar con él. Y dice una cosa que es muy importante, dice el ángel de Jehová, Salmo 34:7, dice, el ángel de Jehová, que es Dios mismo, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. O sea, nunca se sienta con temor si ustedes sigue al Señor y hace la obra del Señor como Él dice. ¿De acuerdo? Siempre va a tener usted la bendición del Señor y la protección. Porque la palabra de Dios no se contrapone ninguna con otra. O sea, todos son congruentes, todos tienen un mismo fin. Dice, y Salmo 34:7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Es clara la palabra, los defiende. ¿Pero a quién? Al que se esfuerza por hacer la obra de Dios, porque el que se esfuerza para ser un buen hijo de Dios. Amén, hermanos. Y de ahí nos vamos a Mateo 8:29. Están hablando de cuando liberó al a un poseído. eh, ¿Cómo se llama ese? Que era muy fuerte, pero tenía una legión dentro de él. Es increíble, ¿no? La fortaleza que tienen esos seres. Y vamos a ver, dice, Mateo 28, ¿cómo se llama eh, no me acuerdo realmente, qué chistoso, ¿no? Se la sabe uno bien y luego de repente se le va. Pero era un hombre que tenía una fortaleza impresionante, que caminaba entre los panteón, en el panteón, y luego le ponía cadenas, las rompía, siempre andaba desnudo. Y un ser humano no puede romper esas cadenas que le ponían, esos grifos que le ponían en sus muñecas, en sus piernas. Y Garanita, ¿cómo se llama? Algo así.
Espera con G. A ver, bueno, ni modo, ahí búsquenlo, hermanos. Es Mateo 28, 8, 28, 8, 29. A ver, lo voy a buscar una vez, para no quedarnos con la duda. A ver, aquí tenemos la palabra de mi Señor Jesús, ahí no hay problema. Falta que me acuerden desde que lo encuentre. Mateo 28. Ahí tiene que estar. Mateo 8, 29. 8. Y así le pasa, yo creo que a muchos les han de pasar lo mismo que a mí. 8, 28, 8, 29. 8, 29. Dice, los Gadarenos, sí, pues era lo que... Empezaba con G, pero se me fue. 8:29 dice, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Y ahí dice claramente que pues lo reconocieron inmediatamente al Señor y le dijeron que era un hijo de Dios y que y les dice claramente que eran una legión. Vamos a leerlo, pues, ya que estamos aquí. Dice, has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Sabían que cuando se llegara el final de los tiempos iban a estar en el infierno para toda la eternidad. Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. O sea, los animalitos prefirieron morir antes que tener un demonio dentro. Es muy interesante esto, ¿eh? Y los que apacentaban huyeron y, viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas y los que habían pasado con los endemoniados. O sea, contaron lo que había pasado con los endemoniados, con los cerdos y los que estaban adentro del Gadareno. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Cuando lo vieron, le rogaron que se fueran de sus contornos, porque acuérdense que los cerdos son algo inicuo, algo que no va bien con la creencia judía, y pues no comen carne de cerdo. Es una parte que es importantísima entender. Entonces los corrieron de ahí porque los iban a dejar sin ganado, que era lo que ellos vendían, claro, seguramente no a judíos. Bueno, dice claramente ahí, ¿no? Eso. Porque ellos pensaban que los iban había llegado a castigarlos, ¿no? Pero pues él nada más lo que hizo, los sacó del cuerpo de este hombre, y ese hombre ya se volvió una persona útil en la obra de Dios, y quería seguir al Señor, pero él le dijo que no, que mejor ahí donde estaba él, ahí hiciera su obra del Señor. Y ahí se quedó con ellos, porque eran testimonio, ¿no? Que había sido invadido por demonios. Pero aquí hay una cosa muy importante. Dice Santiago 4:7, dice, Santiago 4:7, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ahora, aquí esto es una cosa muy interesante. ¿Qué pasa? ¿Por qué se le meten los demonios a la gente? Sí se le meten, ¿eh? ¿Por qué? Porque a mí me han atacado personas que actúan como un demonio y me agreden verbalmente y me dicen muchas cosas horribles, pero al final de cuentas no me amilanan y yo sigo en lo mío.
¿Por qué? Porque no pueden hacer daño, porque mi Señor Jesús me está protegiendo. Y dice claramente que aquellas personas que tienen a los demonios, generalmente se meten los demonios porque ellos están en una condición de aceptación hacia ellos. Y es fácil entenderlos porque esta gente siempre está drogada, está alcoholizada, tiene una vida deshecha. Entonces algo les ha de ofrecer el demonio que permite que se metan adentro de ellos. Y los demonios son seres que son espíritus y atacan al pueblo de Dios, a los que están trabajando, que estamos trabajando para el Señor. Pero no nos pueden hacer nada. ¿Por qué? Porque mi Señor está ahí siempre con su mano poderosa. Por eso dice, al entrar demonios en seres humanos, es un acto de rebelión contra Dios. ¿Pero de quién? Los demonios son rebeldes todo desde por autonomacia, ¿no? O sea, desde que nacieron, para el mundo para el mundo de la tierra, de donde estamos nosotros, iban a ser malvados y rebeldes y iban a querer por el coraje que les da que los haya expulsado del paraíso, eh, eh, el paraíso de veras, el que está allá con el Señor. Y y los humanos, porque pues en realidad no han hecho nada útil en su vida, o si han hecho algo útil, pues lo echaron a perder con su actitud, negando a Dios como su guía y su salvador. Entonces sí, al entrar demonios en seres humanos, está mostrando a dos seres rebeldes, tanto al demonio, que es un rebelde, como digo, desde que fueron maldecidos, y al humano, que realmente está lejos de Dios, que pues desgraciadamente así va a seguir haciéndose, porque a todos los que vemos nos atacan los demonios a través de personas que son drogadictas o alcohólicas, lo que más nos atacan. Pero en fin, gracias démosle al Señor para que no caigamos en desgracia ante Él. Señor, te pedimos con esta día, Señor, que Maranata, Señor, sea bendecido por usted y nos proteja, nos cubra, nos resguarde de todo mal, Señor Jesús, y que nos dé sabiduría para poder superarnos cada vez más y ser mejores y mejores siervos suyos, Señor, y pues mejores heraldos de su palabra. Acuérdense que el heraldo es el que lleva la palabra, tanto escrita como oral. Y pues eso surgieron en la Edad Media. Y pues ahora ya estamos en pleno siglo XXII, siglo XXI, XXI, XXII, sí. Y estamos aquí, ¿no? Qué cosas, ¿no? Con la misma, la misma, misión de siempre, desde que surgió el cristianismo, exaltar al Señor Jesús y su reino y tratar de que todos aquellos que están perdidos, todos aquellos que andan en malos pasos, pues realmente sean tomados por nuestro Señor para su bendita obra. Y sabemos que es más fácil que a un alcohólico le haga plática a un alcohólico o un maestro a otro maestro, o sea, por eso no importa el estrato social, pero todos podemos servirle al Señor en una forma maravillosa. Hay que decirle al Señor, Señor, ayúdanos para ser mejores siervos para ti, Señor, y que tu santa palabra fluya a través de la boca de tus hijos, Señor, para bendición de toda la humanidad, que ese sería el sueño maravilloso que usted tiene seguramente de que todos seamos salvos, pero bueno, ya es cosa del tiempo y a ver qué tanto podemos hacer nosotros, todos y cada uno de nosotros, como siervos del Señor Jesús. En tu santo nombre, Señor Jesucristo, bendiciones a Maranata, de todas las familias aquí representadas en el lugar del ¿cómo se llama? En el espacio virtual. Amén. Bendiciones a todos mis hermanos. Bendiciones en el nombre de Jesús. Bendiciones. Amén. Gloria a Dios. Nos vemos el próximo domingo si Dios lo permite, hermanos.